Mexicanos y mexicanas, el gobierno bananero de Ecuador está completamente desesperado. Así es. ¿Recuerdan a este diplomático mexicano, Roberto Canseco? Bueno, pues el día de ayer, este gobierno bananero estúpido lo denunció. Así es, mexicanos y mexicanas. Haciéndose la víctima Daniel Noboa, el presidente junior de Ecuador, haciéndose la víctima. Pero esperen, mexicanos y mexicanas, de último minuto. Ahora sí que, en serio, están haciendo puras, voy a tener que decir la palabra, están haciendo puras pendejadas. Bueno, pues ya le retiraron esta denuncia a este diplomático mexicano, de verdad. Primero salen de que lo van a denunciar por obstrucción a la ley. No, hombre, traen un circo, mexicanos y mexicanas, traen un circo allá en Ecuador. Vean, bueno, rápidamente vamos a esas imágenes que fueron las primeritas que nos llegaron a todos los mexicanos cuando el gobierno de Ecuador mandó la invasión a nuestra embajada en México para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Pues ya así recordamos mexicanas y mexicanos, este atropello a nuestra soberanía por esta invasión. Y pues ahí estaba Roberto Canseco haciendo su labor, este héroe mexicano. Y bueno, el día de ayer la Fiscalía de Ecuador recibió una denuncia contra Roberto Canseco, integrante de la misión diplomática de México en Iquito, quien protegió la sede mexicana ante la irrupción de las fuerzas ecuatorianas, a quien se le denuncia, escuchen muy bien, mexicanos y mexicanas, por supuesta obstrucción de la justicia. Roberto Canseco intentó evitar el asalto de la Embajada de México en Quito y la detención de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador y cercano a Rafael Correa. En su intento, el diplomático mexicano fue sometido por las fuerzas de seguridad ecuatorianas, violando tratados internacionales. Esto es lo que la fiscalía se lo pasa por el arco del triunfo. O sea, lo que viene siendo los tratados internacionales, todo lo que es el gobierno bananero de Ecuador. La información fue dada a conocer por la Fiscalía de Ecuador, que al confirmar la recepción de la denuncia recordó que como Canseco fue parte de una misión diplomática, goza, conforme la dicta el derecho internacional, de inmunidad diplomática. Hay que tener en cuenta esta palabra, mexicanos y mexicanas, inmunidad diplomática, por lo que la Fiscalía no tiene facultad investigativa, aunque no reveló quién presentó la denuncia en contra del mexicano. Finalmente, la Fiscalía añadió que al recibir la denuncia contra Canseco, por ley, está obligada a procesarla para que, al no tener facultades para investigar al diplomático mexicano, se ha dispuesto que a través de la Dirección de Asuntos Internacionales dicha noticia del delito se ponga en conocimiento del gobierno mexicano. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Esto fue el día de ayer. Denuncian a Ecuador a Roberto Canseco por supuesta obstrucción de la justicia. Vean, y aquí está este señor, ténganlo en cuenta. ¿Cómo lo anuncia? La noche del 5 de abril, Roberto Canseco se enfrentaba en las afueras de la Embajada Mexicana con la Policía Nacional, pretendiendo evitar que Jorge Glass sea llevado a órdenes de los jueces para que siga cumpliendo las sentencias que sobre él pesan. Eso es el delito de obstrucción a la justicia. La noche del... Y luego, fíjense lo que dijo en serio, esto es un payaso, que Jorge Canseco se enfrentaba. Oye, pues si lo sometieron, le apuntaron, lo ahorcaron, como si él hubiera planeado todo.
se hubiera enfrentado como hubiera sido un Rambo y hubiera detenido a todas las fuerzas de seguridad, a todo el ejército y policía de Ecuador. En serio que así de payasos mexicanos y mexicanas. Y vean, literal, este payaso con cara de cojudo y pajero a tiempo completo busca hacerse famoso, denunciando al diplomático mexicano Roberto Canseco sin una vergüenza. Ojalá vuelvan a fundar a esas facultades de jurisprudencia y perrodismo. Ahí está, esta es la cara del supuestamente del que denunció a nuestro héroe mexicano al defender nuestra embajada en Quito, allá en Ecuador. Y vean, esta es la nota oficial. Dice, Fiscalía de Ecuador inicia una indagación previa contra Roberto Canseco, integrante de la misión diplomática mexicana en Ecuador, por supuesta obstrucción a la justicia tras el asalto de las fuerzas del orden a la Embajada de México. Es que de verdad, mexicanos y mexicanas, vamos a escucharlo nuevamente, en serio. El 5 de abril, Roberto Canseco se enfrentaba en las afueras de la Embajada Mexicana. Se enfrentaba a las afueras. Ni siquiera fue eso, ¿verdad? Adentro entraron, pero dentro de la embajada penetraron y se cruzaron las policías y el ejército de Ecuador. Estas imágenes que ha puesto el presidente AMLO en la mañanera, donde se ve claramente con cámaras de seguridad de la Embajada de México, donde lo someten, como que lo están interrogando y él está como que tapando una puerta, llegan, le apuntan con el arma, lo someten, lo agarran del cuello, lo ahorcan y se lo llevan, y luego ya las imágenes que les mostré ahorita. Pero sí se fijan en el vocabulario que utilizan, que se enfrenta a él. De abril, Roberto Canseco se enfrentaba en las afueras de la Embajada Mexicana. Se enfrentaba, así, o sea, lo dice como si él trajera armas. ¿En serio? Qué payaso este señor. Bueno, y vean de volada lo que le comentan aquí en las redes los mismos ecuatorianos y los mexicanos. Es que en serio es una estupidez esto que hicieron ayer. Dice, ya perdieron la cordura y la razón. Dice, ja, ya parece chiste. Un señor de la tercera edad con 15 policías armados y 6 militares armados. Si se fijan en el vocabulario que utilizó el de lentes, el que ya se anda quedando pelón y se resiste, barbudo, que se enfrentó. Pues no, ¿cuál se enfrentó? Pues si no, andaba desarmado. Bueno, un señor de la tercera edad con 15 policías armados y 6 militares armados, con vehículos blindados afuera y adentro de la embajada, encapuchados sin identificación, y aún así hablan de obstrucción. Pues sí, es que es puro chiste esto, mexicanos y mexicanas. Dice, gracias a Diana Salazar, yo creo que debe ser la fiscal, somos una factoría de ridículos, de vergüenzas. En este campo aplica influjo físico, el extremo opuesto de lo aplicado. No sé a quién mencionan. Bienvenidos al nuevo show de la justicia ecuatoriana. Les digo, puro circo, literal. Bueno, ¿y qué pasó de último minuto, mexicanos y mexicanas, por este circo, literalmente? Bueno, pues se echan para atrás. Se echan para atrás, mexicanos y mexicanas. ¿Dónde quedó? Aquí está ya, perdón. Dice proceso. Fiscalía de Ecuador desecha denuncia contra el diplomático mexicano Roberto Canseco. El diplomático, quien había asumido las riendas de la misión diplomática tras la expulsión de la embajadora Raquel Serur. ¿Se acuerdan cuando fue declarada non grata por darle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, que tuvo que ser enviado un avión del ejército mexicano para ir por ella, por esta cuestión?
Y luego, pues ya al momento de ese envío de esa aeronave del ejército mexicano para ir por la embajadora, pues fue lo que ocurrió todo este desmadre, porque iba a decir una palabrota, pero bueno, este junior de Daniel Noboa pensó que se iba a fugar en ese avión. Bueno, este Canseco, nuestro héroe mexicano, fue maltratado por los policías ecuatorianos y ya vimos lo que pasó afuera y lo que pasó adentro. Bueno, ¿se acuerdan la palabra que les dije al principio que hay que tener muy importante? Bueno, Fiscalía de Ecuador desecha denuncia contra Roberto Canseco por obstrucción a la justicia. Y ahorita van a ver la palabra clave aquí, en todo este enrollo. La Fiscalía de Ecuador anuncia el jueves por la noche que ha desechado una denuncia recibida contra un diplomático mexicano por el presunto delito de obstrucción a la justicia durante la incursión policial a la Embajada de México en Quito, donde las fuerzas de seguridad detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass. La Fiscalía de Ecuador anunció el jueves por la noche que ha desechado una denuncia, bla, bla, bla. Ok, aquí está lo importante. Dice, donde las fuerzas de seguridad detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass. El ministro, escuchen muy bien mexicanos y mexicanas, el ministro público señaló que es su obligación, recibir cualquier denuncia ciudadana, pero ha indicado que el denunciado Roberto Canseco, miembro de la legación mexicana, goza de inmunidad diplomática, por lo que este organismo no tiene facultad investigativo. Ya con eso con esa se la mandaron a Pérez Prado, mexicanos y mexicanas. En serio, yo no sé qué esperaba este señor, si es que fue el que hizo la denuncia. Este que se aferra a tener cabello, ya que se persina hasta mero atrás, literal. Yo no sé qué esperaban. Pues él tiene inmunidad diplomática, no tiene facultad investigativa, pero como les digo, es puro show, puro circo allá el gobierno bananero de Ecuador. Y vean, aquí los mismos ecuatorianos ven todo esto, ven que pues todas las estupideces que está haciendo el gobierno. Sin duda alguna, esta barbaridad que han cometido dos abogados al demandar al ex encargado de negocios de México es una barbaridad que atenta aún más contra el prestigio del Ecuador y que es una ratificación de que en el Ecuador no hay conciencia de las disposiciones del derecho internacional, de la propia Convención de Viena, que fue totalmente disposiciones violadas con el asalto a la Embajada de México. Hoy se violan otras disposiciones de esa misma convención al demandar a un diplomático. Un diplomático tiene inmunidad de jurisdicción, no puede ser demandado en el país en el que presta funciones, y menos por un caso pues como el que señalan, donde es evidente el mundo entero se ha pronunciado y ha condenado al Ecuador por irrumpir, por asaltar una sede diplomática en un acto de barbarie contrario pues a todas las normas del derecho y de la convivencia civilizada. Este tipo de acciones, así como el encuadre mediático que hay aquí, lo que dicen pues los periodistas que todos conocemos, y periodistas muy entre comillas, ¿no?, hace un daño aún mayor al Ecuador. No solamente en su imagen, sino en los elementos de juicio, como tú muy bien señalaste, que pueden servir para el análisis en la Corte Internacional de Justicia y en todos los foros internacionales. Aquí mismo, en la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass, se reconoció que la detención fue ilegal, arbitraria y totalmente contraria a los principios del derecho. Ese pronunciamiento de la Corte evidentemente será muy importante para la Corte Internacional de Justicia y también para el Comité contra la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, donde también se ha presentado un recurso sobre el caso del secuestro de Jorge Glass. Aquí es muy grave lo que ha acontecido. Se viola la sede diplomática de un país y se secuestra a una persona con asilo político. Así en resumen, mexicanos y mexicanas. Y recuerden, esta incursión de las Fuerzas Armadas y Policías de Ecuador
hacia la embajada de México, perdón, donde supuestamente pues, tenía orden de detención, el ex vicepresidente Jorge Glass. Pues el mismo Congreso de Ecuador, no el Congreso, la Fiscalía, pero ya me acordé, la Fiscalía dijo que esta acción fue completamente ilegal. O sea, es todo lo que saca el vicepresidente, el presidente junior Daniel Noboa, esta excusa de que no, es que lo tenía que detener porque era una persona corrupta, se quería pelar y pues lo tenía que detener. Bueno, la misma Fiscalía que también anda diciendo que demandó al ex, a este diplomático mexicano. Bueno, esta misma Fiscalía dijo que fue ilegal la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Y vean, para que vean cómo se hace la víctima este señor. Le digo que no, creen que lo que hicieron en la Embajada de México fue superficial, lo que vienen siendo las leyes internacionales no existen, como lo acabamos de escuchar de este ecuatoriano, que creen que lo que hicieron fue algo superficial y se justifican por la detención y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Vean, Ecuador. Noboa apuesta por lawfare internacional. En el contexto del conflicto diplomático entre Ecuador y México, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró: se puede ver que algunos gobiernos, escuchen muy bien para que vean cómo se hace la víctima, se puede ver que algunos gobiernos cooperan con las estructuras criminales transnacionales. Asegura que no permitirá que esos gobiernos interfieran con el país. El mandatario del Ecuador además afirmó conocer a los nombres de los principales capos protegidos por esos gobiernos y que los tenían plenamente identificados. Y pues ya lo hemos visto aquí, Mexicanos y Mexicanas, donde publica un comunicado el gobierno bananero de Ecuador, donde son sus objetivos militares, el Mayo Zambada y un exguerrillero colombiano. Bueno, vamos a recordar rápidamente aquí lo que dijo el presidente AMLO, porque hizo referencia de que Ecuador se sintió como que ofendido por lo que había dicho el presidente AMLO. Está diciendo Ecuador, es que el presidente AMLO se entrometió. No, él solo está dando un ejemplo por las elecciones aquí en México. Y vean, aquí hace referencia de esta cuestión. Los que son malos de Malolandia. Y aquí llegué a decir lo que sucedía antes de la elección en Ecuador, que se enojó mucho el presidente de Ecuador, pero ni siquiera estaba yo pensando en él. En cuanto a que empezaron a usar chalecos, yo después me dijeron, es que el único que llegó con chaleco fue él. Yo ni sabía. Pero lo que yo quería dejar de manifiesto es que se utiliza la violencia, no les importa a los perversos utilizar la violencia siempre y cuando sea para sacar provecho en lo electoral, en lo político. Hay dos ejemplos. Uno, de Ecuador. El que está de presidente estaba en tercer lugar en las encuestas. Estaba abajo. Y había un candidato que estaba en segundo lugar y que tenía diferencias con quien estaba en primer lugar o con el grupo o el partido que estaba en el primer lugar. Pues resulta
que el que estaba en segundo lugar, que hablaba vinculando a los que estaban en primer lugar con el narcotráfico o algo por el estilo, lo asesinan. Claro. En una situación de lo más rara y oscura, porque a los que detienen, creo que a 7, a 5 los asesinan, a los que habían participado. Ojalá y algún día tengamos toda la historia aquí para contarla. Claro. Pero ¿qué efectos políticos tiene? Que la que iba en primer lugar, con 10 puntos arriba, o un poco más, se cae. Y el que iba abajo, Daniel Noboa, sube. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Bueno, esto es la referencia que hizo el presidente AMLO hace como 3 semanas, donde el gobierno de Ecuador, bueno, el presidente junior de Daniel Noboa, se sintieron ofendidos, creyeron que se están entrometiendo. Esto es lo que utiliza aquí la derecha, el PAN sobre todo, Vicente Fox, Calderón, Lili Telles, que esto es la excusa, esto es lo que defienden a Ecuador, es que el presidente AMLO se metió con Ecuador. No, realmente él estaba dando el ejemplo, ya lo escuchamos aquí, y sobre todo por lo que realmente se encabronaron este señor fue porque le dieron asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso fue la cuestión. Pero bueno, aquí los de la derecha no entienden eso y no entienden que hay leyes internacionales. Pero ¿cómo la ven? ¿Cómo la vieron mexicanos y mexicanas esta estupidez de demandar al diplomático mexicano, a nuestro héroe mexicano, al defender nuestra soberanía? Y luego se echan para atrás. O sea, en serio, un circo con este gobierno bananero de Ecuador. Bueno, espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.